aclare cualquier duda, el que muestre, el que ilumine el camino a seguir. Y si en algún momento estamos equivocados, si en algún momento estamos haciendo algo incorrecto y a la luz de las Sagradas Escrituras reconocemos que nos hemos equivocado, pues en humildad tendremos que pedir perdón y reconocer que no hemos hecho las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que la Biblia no es, como digo también en muchas ocasiones, un objeto decorativo. La Biblia es para leerla, para aprenderla, para memorizarla, para vivirla, para interiorizar sus grandes y profundas y maravillosas verdades y poder vivir vidas cristianas victoriosas con la bendición y con el respaldo de nuestro Dios. Pero como siempre, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor para que todo lo que hoy vamos a hablar y a decir, pues sea de bendición y que el Señor se lleve toda la gloria y toda la honra. Solamente Él es digno de alabanza. Solamente Él es digno de todo honor. Así que pidamos la bendición del Señor en este momento. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Dios mío, una vez más, por este privilegio extraordinario que nos das cada día de poder entrar en contacto con muchos hermanos, con muchos hijos tuyos, Señor, que tienen hambre, que tienen verdadero deseo de aprender más de ti, de tu palabra. Ilumínanos, Señor, enséñanos las cosas para vivir una vida cristiana victoriosa, enséñanos el camino correcto y dependemos completamente de ti un día más. Recibe toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues una vez más, bienvenidos. Decirles que estoy aprendiendo muchísima geografía con todos y cada uno de ustedes. Siempre me gustó la historia y la geografía. Eran y son dos de mis asignaturas favoritas, la historia y la geografía. Pero es que como estamos recibiendo tantos correos y tantos mensajes de hermanos de tantas partes del mundo, pues yo me gozo cuando me dicen el pueblecito, me dicen la pequeña localidad donde viven, y la verdad es que se aprende con ustedes mucha geografía. Y a mí siempre me han hecho, y no lo digo en plan de burla, ni mucho menos, lo digo con todo respeto, a mí siempre me ha hecho mucha gracia el acento mexicano. Los mexicanos tienen un acento que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Yo creo que si yo viviera en México, yo terminaría imitando y tratando de hablar como un mexicano más. Y es que cuando me llaman hermanos de México, aunque viven a lo mejor en diferentes partes de Estados Unidos, me río mucho, lo paso muy bien, porque el acento mexicano siempre me ha gustado mucho y a veces en casa con mi hija Miriam intentamos imitarlo, ¿no? Así es que gracias a todos los hermanos que nos escriben, que nos llaman, y ya les digo, estoy aprendiendo mucha geografía con todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, vamos a pasar ya a responder a la primera pregunta. Es muy fácil responderla, les voy a decir por qué. En Lucas capítulo 9, el versículo 49, leemos lo siguiente. Entonces respondiendo Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. La pregunta que me hace, no sé si es una hermana o un hermano, es: ¿quién era esta persona que estaba echando fuera demonios que no seguía a Jesús? La pregunta es muy fácil: no lo sé. No lo sé, no porque no lo haya leído en la Biblia, porque no lo haya estudiado, sino porque la Biblia no lo dice. Si la Biblia dijera el nombre de la persona que estaba echando fuera demonios y que no estaba en ese momento, por lo menos, siguiendo al Señor, yo tendría la obligación de saberlo. Pero como la Biblia no lo dice, no tengo ni la más remota idea quién podía ser esa persona que echaba fuera demonios y sin embargo no estaba en ese momento con el Señor Jesucristo. Lo que está claro es que el Señor Jesucristo le dijo a Juan y por consiguiente a todos los discípulos: no se lo prohíban. Si alguien está echando fuera demonios en mi nombre, no se lo prohíban, porque no está haciendo nada malo.
Al fin y al cabo, está haciendo las cosas bien, aunque no esté de momento con nosotros. No sabemos si en el futuro esta persona se unió al grupo del Señor Jesucristo. Pero la pregunta, ¿quién era esta persona? La respuesta muy claramente, no lo sé, porque la Biblia no lo dice. Así que disculpen. Por otra parte, hay una gran diferencia entre lo que es pecar accidentalmente, sin querer, sin el deseo expreso de pecar, y otra cosa es practicar continua y permanentemente el pecado. Permítame leerles en 1 de Juan capítulo 3, los versículos 8 y 9, que dice así la palabra del Señor. El que practica el pecado, escuche bien, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desbaratar, como dice otra versión, las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos a ver, ¿quién no peca? Vamos a ver, ¿quién puede decir yo no peco nunca? No existe una persona que no peque. Todos pecamos de alguna u otra manera. Pero practicar el pecado con toda intencionalidad, frecuentemente, asiduamente, no es normal en un cristiano. Cuando una persona se llama cristiano, aunque frecuente una iglesia, y está continuamente practicando el pecado, y generalmente a veces el mismo o los mismos pecados, yo le puedo asegurar con la Biblia en la mano que esa persona no es convertida. Porque si realmente fuera convertida, si realmente tuviera un mínimo de temor de Dios, no practicaría el pecado, sino que huiría del pecado lo más lejos posible y le pediría perdón al Señor y fuerzas al Señor para no seguir cometiendo pecado. Así que pecamos todos, pero para eso tenemos un abogado, nuestro Señor Jesucristo. Pero practicar frecuentemente el pecado y no sentir ningún remordimiento, ningún deseo de arrepentimiento, eso les puedo asegurar que no viene de parte de Dios, porque esa persona no ha entendido el Evangelio ni ha nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Una característica típica de una persona que ha conocido a Cristo es que deja de practicar el pecado. Vuelvo a repetir, no significa que no pueda pecar, pero que deje de practicar el pecado, evidentemente tiene que ser así, si no, no ha nacido de nuevo. ¿De acuerdo? Por otra parte, hay gente algunas personas que siguen insistiendo sobre el hecho de que una persona que no está casada no puede servir a Dios. Y entonces yo les respondo, o le pregunto más bien a esas personas lo siguiente. ¿Y Elías? Sí, el profeta Elías, ¿estaba casado? Porque yo no veo a Elías casado. No lo veo formando una familia, no lo veo con hijos. Yo veo a Elías solo. Probablemente, si estuvo casado, no lo sé, pero la Biblia no dice que Elías estuviera casado. Y no me digan a mí que Elías no era un gran hombre de Dios, usado tremendamente por el Señor. ¿Quieren más ejemplos? Eliseo, el que ocupó el lugar del profeta Elías. ¿La Biblia dice que estaba casado? ¿La Biblia dice que tenía esposa, familia, hijos? No, ¿verdad? Juan el Bautista, aquel hombre que preparó el camino para la venida del Señor, que llegó a decir el Señor Jesucristo de él, de los nacidos de mujer no ha habido otro más grande que él. ¿Estaba casado Juan el Bautista? ¿Dónde dice la Biblia que estaba casado Juan el Bautista? Daniel, el profeta, muy bien. Tampoco dice la Biblia que estuviera casado. Timoteo, el joven pastor Timoteo que dejó Pablo en la iglesia de Éfeso, cuando Pablo deja de pastorear la congregación, ¿estaba casado Timoteo? Entonces, recomiendo que una persona que quiere servir al Señor en el ministerio, recomiendo que si puede casarse, que se case. Pero no podemos decir, no podemos asegurar categóricamente que una persona que no está casada no puede servir al Señor. Eso es un disparate. ¿Cuánta gente que no está casada, que hoy por hoy están sirviendo al Señor, tienen que dejar de hacerlo? ¿Tienen que dejar de servir al Señor porque no está casado? En absoluto, en absoluto. Repito, lo ideal es que estuviera casado, y más si quiere ser pastor.
Pero entonces, por esta regla de 3, el pastor que queda viudo tendría que volver a casarse obligatoriamente para poder seguir siendo pastor. Vamos a ver, esto no queramos ir más allá de lo que dice la Biblia. Ya con lo que dice la Biblia tenemos suficiente como para que encima vengan personas y pongan más requisitos de los que el Señor pide, ¿vale? Otra pregunta que la gente me hace es, por ejemplo, basándonos en el Salmo 90, versículo 4, donde dice la palabra del Señor que 1000 años son como un día y un día son como 1000 años para el Señor. Eso significa que, por ejemplo, los días de la creación, que fueron 6 y reposó el séptimo, eso significa que tardó el Señor 6000 años en crear lo que la Biblia cuenta en Génesis capítulo 1. Puede ser. Puede ser que el primer día durara 1000 años, el segundo 2000, otros 1000, ya son 2000, el tercero otros 1000, ya son 3000. Puede ser. Puede ser que el Señor lo que nos está dando es un anticipo, una información profética de que Él, en esos 6 días de la creación, nos está revelando que la historia de la humanidad, la relación de Dios con el hombre, del hombre con Dios, durará 6000 años y el séptimo año o el séptimo día será el milenio, que curiosamente dura 1000 años. Sea como sea el factor tiempo, para nosotros es totalmente diferente que para el Señor. Porque el Señor es un Dios atemporal. Se mete en el tiempo de los seres humanos para tratar con nosotros, pero Dios no lo limita ni el espacio ni el tiempo. Pero lo que sí dice la Biblia es que un día son como 1000 años para el Señor y viceversa, ¿de acuerdo? Por otra parte, hay gente que me pregunta, y esta pregunta ya me la han hecho varias veces, acerca de cambiar de iglesia. No sé exactamente por qué me hacen esta pregunta, no me dan toda la información, no tengo todos los detalles, pero sí quiero decir una serie de cosas referente al tema de cambiar de iglesia. A veces no queda más remedio, lo siento, a veces no queda más remedio que cambiarse de iglesia. ¿Por qué? Porque si en tu iglesia se están haciendo cosas que no tienen base bíblica, si en tu iglesia no se está enseñando la Biblia, es decir, una sana doctrina, si en tu iglesia se están practicando cosas que no glorifican a Dios, que levantan más bien al hombre que al Señor, ese es un motivo de peso para que usted diga, yo aquí no asisto más. Porque si usted sigue congregándose en una congregación donde se hacen cosas incorrectas, cosas que no son bíblicas, usted está siendo copartícipe de todo lo malo que ahí está sucediendo. Y para mí es un motivo más que suficiente para decir, se acabó. De aquí me voy ahora mismo con mi familia, porque en este lugar nos está predicando y practicando la palabra del Señor. Ahora, si usted se cambia de iglesia porque está buscando una iglesia perfecta, pues le aconsejo que no se mueva de la que está, porque iglesia perfecta no existe. Me hace mucha gracia, y digo esto con todo mi respeto, cuando mucha gente me escribe y me dicen, ¿cómo me gustaría a mí ser miembro del Centro Evangélico Vida Nueva? Una cosa es conocerme a mí a la distancia, conocerme aquí en estos programas de 1 hora, de 2 horas, y otra cosa es que yo fuera su pastor. Sería muy diferente, querido hermano y amigo, porque aquí somos tremendamente exigentes y aquí somos gente todoterreno. Y por eso hay mucha gente que no aguantaría nuestro estilo de vida ni nuestro nivel de exigencia. Entonces, si usted se quiere cambiar de iglesia, piense y medite por qué se quiere cambiar de iglesia, ¿vale? No se cambie nunca de iglesia porque usted haya dicho o propuesto algo en su iglesia y no le hayan hecho caso. Y entonces, como no le dan ese cargo, no le dan esa responsabilidad, ese puesto que a usted le gustaría tener, y sí se lo están ofreciendo en otra iglesia, entonces se cambia de iglesia. Mire, si usted es una persona problemática, y ahora esto, atiendan esto porque lógicamente no es para todos, pero si usted es una persona conflictiva, que está todo el día criticando, que está todo el día cuestionando lo que se hace en la iglesia, que no permite nada
en contra de su opinión o en contra de su criterio personal, pues mire, le voy a decir una cosa, el problema no se va a solucionar cambiando de iglesia. Si usted tiene un problema personal, soluciónelo usted con el Señor. No vaya a otra iglesia pensando que se va a solucionar todo, porque en otro lugar usted va a seguir siendo la misma persona de siempre. Si usted es una persona floja, si usted es una persona criticona, si usted es una persona poco formal, con un nivel de santidad pésimo o inexistente, y usted cree que por cambiar de iglesia todo eso va a cambiar, se equivoca. Se equivoca. Póngase en línea con el Señor y antes de tomar una decisión de este calibre, piénselo bien, no sea que sea peor, como decimos en España, peor el remedio que la enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Por otra parte, alguien me pregunta, no es una pregunta que tenga que ver directamente con la Biblia, pero bueno, la voy a responder porque me parece interesante, ¿no? ¿Usted cree en las dispensaciones? Me pregunta una persona. Vamos a ver, me gustaría saber qué es para usted las dispensaciones. Porque a lo mejor usted tiene un concepto del tema de las dispensaciones diferente al que yo tengo. Yo le voy a decir lo que yo creo. Yo creo que la revelación de Dios ha sido progresiva. Y desde los tiempos de Adán y Eva hasta que se terminó de escribir la palabra de Dios, Dios se fue revelando poco a poco y no de golpe a un solo hombre, sino que a lo largo de la historia Dios fue revelando su plan profético de muchas formas y de muchas maneras. Yo sí creo que Dios no siempre habló y actuó y se dio a conocer de una misma forma. Yo creo que la forma como Dios trató con el pueblo de Israel es muy diferente a la forma como Dios hoy trata a su pueblo, a la iglesia, a sus hijos, los que hemos nacido de nuevo y hemos aceptado a Cristo como el Mesías. Yo creo que es muy diferente la época en la que Dios, y la forma como trató a Adán y Eva, que la forma como trató, por ejemplo, con el patriarca Abraham. Si eso es creer en las dispensaciones, pues bueno, pues vale, de acuerdo, creo en eso. Lo que sí estoy plenamente convencido es que Dios no siempre actuó igual, no siempre se dio a conocer igual, y hay como etapas, ¿verdad? Hay como períodos claramente definidos en la historia bíblica. Y uno tiene que saber en qué tiempo de la historia se encuentra para saber qué señales debe de esperar ver y qué señales no son para nuestra generación. Y les pongo un ejemplo. El Señor Jesucristo dijo que su generación era una generación perversa y maligna, que continuamente demandaba señal. Y Él dijo, esta generación, la señal que verá es la señal del profeta Jonás. Pero esa no es la señal para nuestra generación. Usted sabe lo que es la señal del profeta Jonás, ¿no? El Señor Jesucristo dijo que así como estuvo en el vientre del enorme pez unos cuantos días, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Es decir, habla de su muerte y de su posterior resurrección. Esa señal no es una señal para nosotros, será una señal para los tiempos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Las señales, las cosas que acontecieron en la generación de Noé, no tienen nada que ver con lo que a nosotros nos va a tocar ver, vivir y experimentar. Por lo tanto, sí es muy importante saber en qué periodo de la historia bíblica me encuentro, en qué momento del reloj profético de Dios me encuentro, para saber qué señales voy a ver o a experimentar y qué señales no tienen nada que ver con mi persona. Y esto me da pie para responder a una pregunta que veo que la están haciendo mucho. Y hace unos días escuché un vídeo de un hermano que lo admiro y lo respeto mucho, el pastor Alducín. Dio una explicación muy buena, hablando acerca de la famosa vacuna, que si ya a continuación aprovechan y nos van a marcar con el 666, y dijo algo muy interesante. Nosotros ya estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, cuando salga la vacuna, y yo estoy orando y confiando de que sea el Israel el que invente y saque la vacuna, para que todo el mundo sí o sí tenga que mirar a ese pequeño país que tanto han criticado, que tanto han cuestionado y que tanto, ¿verdad?, tantas mentiras se han dicho y escrito acerca de él. Yo oro al Señor cada día y les pido a vosotros, si amáis al pueblo de Israel como yo lo amo,
que sea el pueblo de Israel, los científicos israelíes, los primeros que encuentren la vacuna contra el coronavirus, para que todo el mundo tenga que mirar a Israel, el pueblo, ese pequeño pueblo donde el Señor decidió desarrollar su ministerio extraordinario, ¿verdad? Pero no tenga miedo, porque primeramente vamos a ver, el anticristo no sella a la gente antes. El anticristo, perdonen, a veces se corta porque entran llamadas. El anticristo no sella, no marca a la gente antes de la gran tribulación. No ha empezado la gran tribulación, mis queridos hermanos. Repito, no ha empezado la gran tribulación. No estamos ni en el primer sello. Imagínense las trompetas y las copas. No ha empezado la gran tribulación. Y el sello, la marca de la bestia, el famoso 666, no se pone antes de la gran tribulación. Sí, si el mes que viene, si dentro de 6 semanas, que todavía no va a empezar la gran tribulación, saliera la vacuna, pues no tenga ningún problema, no le van a poner la marca de la bestia, en absoluto, no tenga temor con eso. Ahora, si usted tiene temor y no se quiere si usted no se quiere vacunar, no se vacune, no pasa nada, pero no mezclemos una cosa con otra. No mezclemos una cosa con otra, ni, por favor, estemos difundiendo miedo. Que he visto, me han llegado algunos vídeos, no suelo ver generalmente estas cosas, pero me mandaban el otro día unos videos de unas personas que se dedican a asustar a los cristianos, y para mí no se puede asustar a los cristianos, ni se puede estar metiéndole miedo a los creyentes, porque no es bíblico, predicar y asustar a la gente. Eso no es correcto, eso es para manipular. Eso lo han hecho otras religiones a lo largo de la historia, sí han tratado de asustar a la gente para tenerlos en el yugo, pero la Biblia no emplea el miedo. Los predicadores no tenemos que recurrir a la coacción para amedrentar a la gente. Así que no tenga miedo con el tema de la marca de la bestia y la vacuna del del coronavirus, porque no ha empezado la gran tribulación. Y cuando empiece la gran tribulación y pase un tiempo, es cuando la bestia, el anticristo, comenzará a vacunar a la gente, pero no antes. Así que, por favor, relájense y estén tranquilos en este sentido. Alguien me preguntaba algo muy interesante. ¿Cuál fue el error o qué hizo de malo? ¿Cuál fue el error, el pecado de David para que su hijo Absalón se le revelara? Yo creo que no es cuestión de culpar a David y de esa manera justificar la rebeldía de Absalón, porque la rebeldía nunca tiene justificación. La rebeldía es un pecado terrible delante de Dios. Miren ustedes en 1 Samuel a qué se compara la rebeldía: con la adivinación, ¿vale? Por lo tanto, mis queridos hermanos, David no es que fuera un mal padre, tampoco fue un grandísimo padre, dicho sea de paso, ¿no? Pero no vamos a condenar a David para justificar a Absalón. Repito, no vamos a condenar a David, el amado, el querido, el ungido del Señor, para justificar a un hijo rebelde como fue Absalón, un niño malcriado, un niño que cuando no le daban el juguete era capaz hasta de matar a su propio padre. Entonces, Absalón fue un rebelde, David no fue un rebelde. David tendría defectos, como todos los seres humanos tenemos defectos, y no hay padre perfecto. Yo no soy un padre perfecto. No existe padre perfecto, no existe marido perfecto, no existe esposa y madre perfecta, no existe pastor perfecto, no hay nadie perfecto más que uno, Dios. Y Absalón se rebeló contra su padre, incluso quiso matarlo porque era un rebelde. También tuvo otros hijos y no fueron tan rebeldes como Absalón. Así que es una tragedia tener un hijo rebelde, pero no vamos a estar buscando fallos en David para justificar la rebeldía de Absalón, porque Absalón era un rebelde por naturaleza y lamentablemente miren cómo terminó. Cómo terminan todos los rebeldes. Como terminan todos los que se rebelan contra la autoridad. En este caso es un botón de muestra, un ejemplo natural, pero todos los que se rebelan contra la autoridad suprema, que es la de Dios, van a terminar mal, porque Dios no va a bendecir al rebelde. Aunque tenga razón, humanamente hablando, para rebelarse,
Pero Dios honra al obediente, pero al desobediente y al rebelde lo mira de lejos. Siguiente pregunta. La Biblia dice que cuando los padres del Señor Jesucristo, José y María, fueron al templo, y menciona Lucas capítulo 2, versículo 22, dice que fueron para el tema de la purificación. La pregunta es la siguiente. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿por qué tenían que purificar al Señor? Si era el Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Vamos a ver. Lucas 2:22 dice literalmente lo siguiente. Déjeme que lo lea, por favor. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, hay que leer dónde dice en la ley de Moisés el tema de la purificación. Dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, no para purificarle. Los que tenían que purificarse en este caso era su madre, no al niño. Como está escrito en la ley, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Vamos a ver, había unos ritos, según la ley de Moisés, Éxodo capítulo 13, que se tenían que cumplir cuando una madre daba a luz un hijo o una hija. Sería muy bueno que usted leyera el pasaje de Éxodo capítulo 13 para que usted pueda comprobar, para que usted pueda ver qué es lo que tenía que hacer una madre, cuánto tiempo tenía que esperar para poder estar pura, ¿verdad? Y poder presentar a su hijo. Por lo tanto, no es que estuvieron al templo a purificar al niño, ni a bautizarlo, ni muchísimo menos. La que tenía que purificarse previamente, antes de ir al templo, era ella, la madre, porque la Biblia no habla de que el padre tenía que purificarse, pero la madre sí. Por lo tanto, no mezclemos las cosas. Cuando dice ellos, no mete en el paquete al padre, al hijo y a la madre, sino que la que se purificaba era la que había dado a luz, no al padre y tampoco al niño. ¿Vale? Espero que haya quedado claro la respuesta. Cuando la Biblia dice, pregunta una persona, que fuimos redimidos de la maldición de la ley, ¿a qué se refiere? Es curioso que en su pregunta casi usted se está respondiendo a sí misma. Pero yo le voy a leer el versículo. Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 14, nos da una información muy interesante sobre la pregunta que usted me está haciendo en esta tarde. Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 14, dice la palabra así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, esto sería muy bueno que lo escucharan estas personas que hoy en día quieren vivir bajo la ley de Moisés, creyendo que ellos pueden cumplir con la ley de Moisés. Esto saben cómo se llama, o ignorancia o orgullo. Ignorancia porque nadie puede vivir según la ley de Moisés, ni Moisés fue capaz de vivir según la ley. O es un acto de orgullo que la persona se cree capaz de poder cumplir 613 mandamientos de la Torá. En fin, pero sigo leyendo. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se va a justificar para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es decir, por una parte dice la ley, el que hiciere estas cosas, el que cumpliere los 613 mandamientos de la Torá, si las cumple, vivirá. Y por otra parte tenemos el versículo que acabo de leer que dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es por la fe o es por las obras de la ley? Por las obras de la ley ya se demostró categóricamente que nadie puede ser justificado.
¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios es perfecta y nosotros somos seres imperfectos. No hay pastor, no hay rabino, no hay apóstol, no hay profeta, no hay nadie, no hay ningún ser humano, ni lo habrá jamás, que sea capaz de cumplir con toda la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Nadie, nadie. Y encima, hoy en día, menos todavía. Porque hay cientos de mandamientos que no se pueden cumplir hoy en día, aunque usted quisiera cumplirlos, porque no existe el templo de Jerusalén. Y al no existir el templo de Jerusalén, no se dan las condiciones elementales, básicas e imprescindibles para poder cumplir con todos los mandamientos de la ley. Por lo tanto, no es que la ley sea maldita, ni mucho menos, jamás. Pero maldito, dice la Biblia, la ley dice, maldito todo aquel que no es capaz de permanecer en todas y en cada una de las palabras de la ley. Por lo tanto, los que quieren vivir bajo la ley, sin darse cuenta, por su ignorancia probablemente, están bajo maldición. Porque no se puede cumplir con la ley. No se puede. ¿Ustedes creen que por cumplir el Shabbat, por comer comida kosher, por poner una mezuzá en la puerta de la casa, por ponerte un talit katán o un talit gadol, por estar todo el día leyendo el sidur, haciendo shaharit, minjat o arbit, ya está, ya has cumplido? Es increíble cómo hay gente que cree que porque se saben 4 palabras en hebreo y leen el sidur, a lo mejor hasta en hebreo, etcétera, etcétera, ya han cumplido con toda la ley. Son ignorantes, son auténticos ignorantes, personas que creen que por sí mismos pueden cumplir la ley y no la cumplió ni Moisés. Ahora, hubo un hombre que la cumplió, una persona que cumplió toda la ley. ¿Y saben quién fue? El Señor Jesucristo, el único que cumplió toda la ley de Dios, que es perfecta. ¿Y saben por qué la cumplió? Porque Él era perfecto, desde los pies hasta la cabeza. El único perfecto fue el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. El único perfecto, por lo tanto, era el único con la capacidad de poder cumplir una ley perfecta. Pero usted y yo, repito, por comer kosher, por no comer cerdo y comer solamente comida aprobadas por la Biblia, ya está todo listo. Y la mentira, y cuando se te van los ojos detrás de las mujeres que no son tu mujer, y cuando codicias lo que no te corresponde, y cuando tienes envidia, y cuando te llaman la atención y te enfadas y le das lugar a la ira, ¿eso no cuenta? Ay, queridos hermanos, no seamos ingenuos. No se puede vivir bajo la ley. No es que la ley, repito, sea maldita, ni mucho menos. La ley es santa, la ley es pura, la ley es perfecta. Pero ningún ser humano la puede cumplir. Para eso vino el Señor Jesucristo. Para eso tuvo que venir Él. Para cumplir con toda la ley y para enseñarnos a vivir bajo la gracia. No bajo el libertinaje, sino bajo la libertad. Que ya no es hacer y hacer y hacer. Ahora a las 6 de la mañana, ahora a las 3 de la tarde, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro. No, sino para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Usted quiere orar a las 6 de la mañana? Gloria a Dios, ore. ¿Quién se lo prohíbe? ¿Usted quiere orar a las 3 de la tarde? Amén. ¿Usted quiere orar de rodillas, sentado, de pie, en la cama, en un avión, en una barca? No hay ley para el amor, no hay ley para la misericordia, no hay ley para la santidad, no hay ley. No se puede poner un freno a todo eso. Ahora, hay gente que se empeña en querer vivir bajo la ley, pero quieren tener en una mano el evangelio, en una mano la gracia y en otra mano la ley. Y no se puede, queridos hermanos y amigos, no se puede. No se puede. Eso es una señal de una falta de madurez y de conocimiento bíblico espectacular. Estas iglesias, que yo no sé ya si son iglesias, si son sinagogas, yo no sé ya ni lo que son, porque por una parte todo es medio hebreo, medio castellano, por otra parte es Biblia, por otra parte es no sé qué. Es que una falta de identidad tremenda, porque no han entendido la riqueza del evangelio. No han entendido la riqueza del evangelio. No necesitamos un libro de oraciones para orar. No necesitamos un horario para orar, que parece que si no cumplo con la oración de la mañana ya me tengo que sentir pecador. Cristo nos ha redimido. Cristo nos ha hecho libres. No volvamos, por favor, otra vez a esclavizarnos. Por lo tanto, si usted quiere cumplir la ley, ¿quién se lo prohíbe? Empiece a leerse
la ley, pero escúcheme una cosa, sería muy bueno, usted como varón, que lo primero que tiene que hacer, si usted como hombre quiere cumplir la ley, es circuncidarse. Pero ojo, no ir al médico, al cirujano, a que le anestesia y le circuncide. No. Vaya a un moel, vaya a un rabino y dígale con la edad que tiene que le circuncide, pero en vivo. Y ya de ahí empezamos a hablar. Entonces, no seamos ridículos. No perdamos el tiempo tratando de justificarnos y condenando a los demás, porque como yo practico el Shabbat y ustedes no lo practican, yo soy más santo que ustedes. Eso se llama juzgar. Y eso sí que lo prohíbe la Biblia. Eso sí que lo prohíbe la palabra de Dios. No juzgar para que no seáis juzgados. Y no se olviden ustedes que estáis juzgando, los que viven bajo o pretenden vivir bajo la ley, están juzgando a los hijos de Dios. No están juzgando a cualquier cosa, a cualquier persona. El que juzga, el que critica y el que cuestiona a un hijo de Dios, a un hombre de Dios, se las va a tener que ver muy seriamente con el Señor. Ahora, yo digo, si alguien quiere vivir según la ley, viva usted como quiera. ¿Quién se lo va a prohibir? ¿Quién se lo va a prohibir? Si usted en vez de al pastor le quiere llamar Roé, llámale Roé. Si usted en vez de decir Biblia quiere decir Tanaj, ¿vale? Yo le dije el otro día a un muchacho, digo, ¿tú quieres que hablemos en hebreo? Cuando quieras. Cuando quieras hablamos en hebreo. Pero aunque aprendiéramos a hablar hebreo 100% perfectamente, eso no sirve de nada si no tenemos a Cristo en el corazón. ¿Y saben lo que dijo Cristo? Haced todo lo que yo os mando. ¿Y dónde está todo lo que nos mandó el Señor? ¿Dónde está? ¿En la Torá? Si Cristo no estaba en la Torá, digamos físicamente. Si quieren vivir según la voluntad del Señor Jesucristo, tienen que leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces van a descubrir qué es lo que el Señor pide que hagamos. ¿Saben lo que dijo el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo y al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y haciendo y cumpliendo con estos mandamientos has cumplido con toda la ley. Es decir, los 613 mandamientos de la Torá se cumplen amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mira qué fácil. Vamos a intentarlo, a ver si somos capaces de cumplirlo. Bueno, disculpen, pero es que de verdad es que me pongo muy triste y me da mucho dolor cuando hay personas que no le dan el valor al Evangelio y a la obra de Cristo que tienen que darle. Cuando quieren volverse a la ley, cuando la ley fue un medio que el Señor utilizó para llevarnos a ¿quién? A Cristo, para llevarnos al Evangelio, y volver otra vez al medio en vez de volver a Cristo, me parece a mí que es el mismo error que comenzaron a cometer nuestros hermanos en la iglesia de Galacia. Lean la carta de los Gálatas para que vean Pablo, rabino, escrupuloso de la ley durante años, lo que le dice a los Gálatas. ¿Quién os embrujó? Dice el texto griego. ¿Quién os comió la cabeza para volver otra vez a esclavizaros? Aquel que hacía milagros y maravillas y os suministraba el Espíritu. Es muy interesante esa carta. Bueno, permítame dar lectura a otra pregunta. La gente pregunta el tema de la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, Nahash Nahoshet, la serpiente de bronce en el desierto. Bueno, hay muchas cosas que el Señor utilizó en la antigüedad, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, para preparar mental, psicológicamente y espiritualmente al pueblo de Israel para que cuando viniera el Mesías pudieran entender que realmente Él era el verdadero Mesías. No es que la serpiente de bronce sanara, ni muchísimo menos, sino era simplemente como un tipo de que al mirar a Cristo, hecho maldición por nosotros en la cruz, viviríamos. Él se hizo pobre, siendo rico, para enriquecernos a nosotros. Sí, ya sé que algunos dicen, pero la serpiente siempre tiene una connotación mala, ¿no? Tiene una connotación del diablo. Bueno, a veces hay excepciones. Y en este caso, no es que tenían que mirar a la serpiente como símbolo de Satanás, sino era un hecho muy significativo porque habían pecado. Y cuando miraban a aquel madero, aquella asta donde habían clavado aquella serpiente de bronce, que lamentablemente después la terminaron adorando. Es increíble. Otro medio que al final terminan adorándolo en vez de simplemente utilizarlo como un medio para llegar a un objetivo, a un fin.
pues era simplemente una forma más, una manera más de parte del Señor de preparar a su pueblo, al pueblo de Israel, para que cuando el Mesías muriera en la cruz, hecho maldición por nosotros, para que nosotros heredásemos bendición, pues pudieran entender que así estaba escrito. Pero lamentablemente sabemos que muchos no lo entendieron, ni siquiera sus discípulos. Por eso el Señor Jesucristo les dice a aquellos que iban camino a Emmaús, es que no estaban todas estas cosas escritas, y les hizo un recorrido por la ley, por los salmos y por los profetas, y les abrió la mente y el entendimiento para que entendieran que todo lo que estaba escrito se había cumplido en su persona perfectamente. ¿De acuerdo? Bien, me hacen una pregunta referente a Apocalipsis 3:14, y me da la impresión de que la persona que hace esta pregunta no tiene claro, pienso yo, discúlpeme si me equivoco, algo muy importante que quiero compartir ahora. Apocalipsis 3:14 dice: escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vamos a ver. La Biblia es un gran puzzle, un gran rompecabezas. Lo que usted no entiende en una parte, seguro que va a otra parte y la entiende. El Señor Jesucristo, y esto lo quiero dejar bien claro, no fue un ser creado por el Padre. El primero que dijo eso, el primero que se atrevió a decir esa barbaridad, esa herejía, fue Arrio. Los arrianos fueron los que siguieron en esa doctrina falsa y antibíblica. El Señor Jesucristo es eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Jesucristo no fue creado. Ya sé que un testigo de Jehová no cree en esto, pero los cristianos que tenemos la Biblia, no la Biblia amañada y tergiversada que han hecho ellos, sino la Biblia de toda la vida, nos enseña que el Señor Jesucristo formó parte activa en la creación, y todo fue creado por Él y para Él. Es decir, para decirlo más claro y contundente, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Es el Emmanuel, Dios con nosotros. El título, el principio de la creación, no está haciendo en absoluto referencia, como otros versículos que parece que lo dice, no está haciendo referencia al hecho de que el Señor Jesucristo fue creado por el Padre. Jesucristo no fue creado por nadie, Él es el creador. Así de contundente y así de claro. Y el que no crea esto, pues lo lamento por él. Entonces usted cree en un Cristo, en un Mesías diferente al mío. Porque yo creo que mi Mesías, que mi Señor y Salvador, también era y es y será por la eternidad Dios, Señor de señores y Rey de reyes, digno de alabanza, digno de adoración, digno de honor. Y por eso en su nombre hay poder y autoridad, porque es el nombre sobre todo nombre. Así que el título, el principio de la creación, no tiene nada que ver con el hecho de que Él fue un ser creado. Satanás fue un ser creado y él lo sabe, pero el Señor Jesucristo no es ningún ser creado, ni un Dios inferior al Dios creador y diseñador del universo. No, hay un solo Dios. Bien, y hay una pregunta que también hacía una persona referente a por qué en por qué en uno de los evangelios se dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos, y que el reino de los cielos sufre violencia. Bueno, hay varias interpretaciones, hay varias opiniones según los comentarios que ustedes lean. Algunos dicen que los fariseos, que es los que yo digo que ni entraban ni dejaban entrar, eran los que siempre estaban poniéndole traspiés al reino de Dios, al evangelio, al avance del evangelio, ¿vale? Pero déjeme que le lea algo muy interesante referente a esto de que los valientes o los violentos, como dice otra versión. Yo estoy más de acuerdo con la traducción de violentos que de valientes.
dice lo siguiente: mi reino siempre sufrirá violencia, siempre habrá hombres salvajes que tratarán de destrozarlo, de asaltarlo y de destruirlo. Y por tanto, solo el que se tome desesperadamente en serio su consagración personal y derrote a la persecución y derrote a la confusión y a la mentira, son los que podrán entrar en el reino de Dios. Bueno, esto yo lo leía en un comentario. Sea como sea, el reino de Dios, las cosas del Señor, siempre han sido atacadas, o por los comunistas, o por los satanistas, o por cualquier religión o secta que ustedes quieran mencionar. Nunca ha sido popular la creencia en Dios. No podemos pretender caerle bien a todo el mundo. No podemos creer, ni pensar, ni siquiera se nos pasa por la imaginación que el Evangelio va a ser querido y aceptado y reverenciado por todo el mundo. No, queridos hermanos. El mismo apóstol Pablo dijo que para muchos eran como la escoria del mundo, como la basura del mundo. Aunque para el Señor somos su real tesoro, para muchos somos de lo peor. Y la iglesia para muchos ni existe. Ahora bien, yo creo que no hay que utilizar nunca violencia para obtener las bendiciones del Señor. La violencia no se tiene que utilizar a la hora de orar. La violencia no está en consonancia con la vida de armonía, de paz y de respeto a las cosas del Señor. Por lo tanto, yo creo que estos violentos de los cuales habla el Señor Jesucristo en este pasaje tiene que ver con los que ejercían violencia contra las cosas del Señor. Esa es mi opinión. Si usted no queda satisfecha con esta respuesta, pues puede consultar, por favor, faltaría más, con otros pastores que seguramente sabrán mucho más que yo y a lo mejor le dan otra respuesta que le agrade o que le satisfaga más, ¿de acuerdo? Bueno, y por mi parte, solamente decirles que en el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1:1, en hebreo, hay una serie de palabras, lógicamente, y hay 6 letras Aleph. Aleph, Elef. Elef es el equivalente a decir 1000. Y es curioso que en el primer versículo de la Biblia hay 6 letras Aleph, digamos el equivalente a 6000. Es un dato más para la persona que preguntaba acerca de 1000 años, un día 1000 años. Simplemente un detalle más para aportar un poco más de información a todo esto. Mañana responderé a más preguntas. Alguien preguntaba también acerca de Barak y de Débora. Bueno, Barak fue a la guerra. Barak lo que puso fue una objeción y por eso Débora tuvo que ir con él. Él es mencionado porque él fue al fin y al cabo a la batalla. Aunque puso objeciones, aunque puso impedimentos, tenía un cierto temor. Débora era más valiente que él, pero eso no significa de que no fuera a la guerra. Uno puede tener en un momento determinado como ser humano una debilidad de temor, de miedo, de incertidumbre, pero eso no significa de que Barak no fuera una persona digna de mencionarse nada más y nada menos que en la lista de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, ¿de acuerdo? Y bueno, a lo mejor hay alguna pregunta que puedo dar respuesta a última hora, porque ya nos estamos prácticamente marchando. Yo también les bendigo a todos. ¿Qué es el seno de Abraham? Bueno, el seno de Abraham es simplemente como un sinónimo de la presencia del Señor, ¿vale? El seno de Abraham es el lugar donde estaba aquel pobrecito que había muerto todo lleno de llagas, pero que al final es recompensado estando en la presencia del Señor. Y el seno de Abraham es sinónimo de la presencia del Señor. Vi que alguien preguntó rápidamente por el tema de la Eucaristía. Bueno, la palabra Eucaristía, con todo mi respeto, no está en la Biblia. No es una palabra bíblica. No está en la Biblia. Por lo tanto, lo que usted llama la Eucaristía, la Sagrada Forma, es lo que en la Biblia se conoce con el nombre de la Santa Cena. Lo que hicimos el domingo en la congregación, partir el pan y el vino. Yo me acuerdo cuando yo fui católico, cuando yo era católico y estudié en colegios religiosos, pues me daban lo que llamaban la hostia. Era un trocito de pan redondito. Nunca probé el vino. Creo que después en algunas iglesias católicas ya se le puede dar del cáliz a la persona que va, como se dice, a comulgar.
Pero, ¿qué le puedo yo decir de la Eucaristía? Yo pienso que mejor esta pregunta se la debería hacer usted a un sacerdote. Yo no soy un sacerdote. Yo soy simplemente un cristiano de a pie, y de la Eucaristía le podría decir mi conocimiento cuando era católico, pero no tiene ninguna importancia. Yo pienso que lo que deberíamos de practicar hoy en día es lo que dijo el Señor: haced esto en memoria de mí. Tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Bebed de esta copa. Eso es lo que debemos de practicar. La Santa Cena, la comunión, el pacto, como lo llaman en algunos lugares. Bien. La mujer que ora o profetiza debe cubrirse el velo. La mujer que ora o profetiza, si no tiene pelo, la Biblia dice que se tiene que cubrir. Pero también dice la Biblia, en ese mismo capítulo, que la mujer se le ha dado el pelo en lugar del velo. Por lo tanto, si la mujer va a orar y tiene pelo, ¿para qué se va a cubrir? La mujer no tiene que cubrirse la cabeza, porque en lugar del velo se le dio a la mujer el cabello. Por lo tanto, si se le dio el cabello, ¿para qué quiere cubrirse? Enseñanza que el apóstol Pablo dio única y exclusivamente a la iglesia de Corinto por un problema puntual que ya comenté en su día. Pero no es una enseñanza para toda la cristiandad y para toda la iglesia. ¿El árbol de la vida qué es? Pues el árbol de la vida era un árbol del cual Dios no dijo que no se podía comer, pero que producía vida eterna al que lo comía. Por eso el Señor sacó del jardín del Edén a Adán y Eva después de haber comido del árbol de la ciencia de bien y del mal, no sea que se convirtieran en eternos pecadores. El árbol de la vida al mismo tiempo es un tipo del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Bueno, y cuando Cristo venga a reinar en el milenio, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando venga lo veremos, ¿eh? Van a pasar muchas cosas. Pero esto será para otra ocasión. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Gracias por haberme acompañado. Gracias por este tiempo tan maravilloso que pasamos todas las tardes juntos. Doy gracias a todos los que nos llaman, a todos los que nos escriben. Y recuerden en el asunto poner lo que es su correo. Si es una pregunta, si es un saludo, si es una donación. Ayúdenos para de esa manera poder responderle más rápidamente. ¿De acuerdo? Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Te doy gracias, Padre, por este tiempo maravilloso que nos has permitido tener. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, que hay un hambre tremenda de ti, y eso, Señor, me alegra mucho el corazón. Bendice a todos mis hermanos, y en el nombre de Jesús, sigue con nosotros, guardándonos y protegiéndonos de todo peligro y de todo mal. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, un abrazo para todos ustedes, un placer estar con ustedes cada día. Estamos muy contentos de tantos y tantos hermanos que hemos conocido, de tantas partes del mundo, de tantos pueblos, de tantas naciones que estamos conociendo, y qué hermosa es la familia del Señor. Vamos a pelear, vamos a hacerle guerra al desconocimiento y a la ignorancia.